Al otro día madrugamos para la inspección de policía, colocar un denuncio. En la inspección de policía nos dicen que hasta las 72 horas no se puede colocar un denuncio. Bueno, no, esos fueron los peores días de nuestras vidas. Empezamos a pegar como fotos, a preguntar quién la había visto. Nada, no se sabía nada. Pues igual yo no tenía nada que temer porque pues soy inocente. Yo me fui a juicio porque aún creo y soy inocente. Me fui a una casación, pero en estos delitos es muy difícil que uno se pueda defender. Y desafortunadamente, da pena decirlo, pero la justicia colombiana es muy corrupta. Todo empezó por curiosidad. Me fui enamorando poco a poco de ella. Decidimos irnos a vivir las dos. Ella en ese entonces tenía una niña de 3 meses de nacida. Yo tenía a mi hijo. Entonces aportábamos para el hogar juntas 2 niños. Ella trabajaba, era comerciante, y yo hacía las labores de ama de casa. Tengo 48 años. Estoy por el delito de proxenetismo, de los cuales llevo 13 años privada de la libertad, físicos. Bienvenidos a su podcast Palabras que Liberan, el podcast donde las personas privadas de la libertad tendrán la oportunidad de contar sus historias vividas y dejar un mensaje claro a la sociedad. Mi nombre es Sebastián. El día de hoy nos acompaña Andrea Díaz. Comencemos de pronto, Andrea, contándonos por qué delito está Mi delito, proxenetismo. y a cuánto tiempo está condenada. 17 años y un mes. ¿Listo? Andrea, le doy la bienvenida y le dejo estas cámaras y estos micrófonos para que nos cuente un poco de su historia. Bueno, pues como le dice el dragoneante, mi nombre es Andrea Díaz, tengo 48 años. Estoy por el delito de proxenetismo, eh, de los cuales llevo 13 años privada de la libertad, físicos. Eh, Soy la hija mayor, eh, en mi familia. Son 7 hermanos, de ellos 2 hermanitas, 5 varones. Mi familia está conformada por mi padre, mi madre y mis hermanos, mis abuelos. Eh, Como siempre, fui una persona que no quise como superarme. Mi familia hacía todo lo posible por darme la mejor educación en los mejores colegios de Neiva, Huila. Eh, a la edad de 14 años salí embarazada, decidí irme a vivir con el papá de mi hijo. Él, un hombre trabajador, pero demasiado mujeriego. Tuve mi bebé al lado de él. Las cosas no fluyeron como uno pensaba, pues yo estaba muy niña. Tampoco quise terminar de estudiar. Mm, Mi madre es una persona que trabaja, eh, ella es nutricionista, mi padre es pensionado. Bueno, yo vivía con el papá de mi hijo cuando conocí a otra persona con la cual decidí irme a vivir con esa persona. Ella era una Qué mujer pena, Andrea. ¿A qué edad conoció a esta segunda persona? a la edad de 18 años. Listo, ya usted tenía Mi hijo, un niño sí, de ¿cuántos años ya? mi niño tendría por ahí 4 añitos, 4 o 5 añitos. Listo, bueno, ahora sí. Sí. Entonces la conoció a ella. Ujú. Todo empezó por curiosidad. Me fui enamorando poco a poco de ella. Decidimos irnos a vivir las dos. Ella en ese entonces tenía una niña de 3 meses de nacida. Yo tenía a mi hijo. Entonces aportábamos para el hogar juntas 2 niños. Ella trabajaba, era comerciante, y yo hacía las labores de ama de casa. Pero el padre de mi hijo siempre enviaba dinero. Mi familia siempre me ha ayudado, me han colaborado mucho, pero pues yo como que fui la ovejita negra de mi casa. Pues
diciéndole en estas palabras, ¿cierto? Pues al no querer estudiar, al no querer hacer nada, pues me dediqué a ser mantenida de ella. Bueno, me enamoré, las cosas fueron pasando. Ella tenía mujer cuando yo la conocí. Al pasar el tiempo, ella como que quería seguir con la esposa, con la pareja que ella tenía. Sí. Entonces decidimos dejarnos y duramos como 7 meses separadas. En el lapso de esos 7 meses yo conocí al padre de mi hija. Quedó embarazada de él, mm, estando en mi casa otra vez, en la casa de mis padres, porque siempre he tenido el apoyo de ellos y de mis hermanos. Eh, pero yo no dejaba de amarla. Yo siempre era como buscando como esa forma de verla, de estar al lado de ella, de hacerme notar de que todavía la amaba. Ella un cierto día regresa y empezamos a charlar de nuevo, pero yo ya venía embarazada. Le comento la situación, para ella no fue indiferente, dijo que me amaba, que bueno, que ya pues las cosas se habían dado de esa manera, que ya me recibía con mi bebé, fuera niña, no interesaba. Bueno, decidimos irnos para un pueblo llamado Pitalito Huila, lejos de mi familia, porque para ese entonces mi familia no era conocedora de esas cosas que yo hacía, porque pues mi familia es una familia como muy conservadora. Sí. Entonces nosotros todo lo teníamos como muy oculto. Mi papá me preguntaba que yo qué hacía, que por qué no estaba tan constante en la casa. Yo le decía que era que ella trabajaba y como de verdad viajaba porque era comerciante, me pagaba por el cuidado de la niña. ¿Sí? Ellos se encariñaron también mucho de la niña. Ella era como mi hija porque yo la cogí muy bebé, ¿cierto? Bueno, nace mi hija nace con un problema de corazón, pero eso le empieza como a molestar más a la edad de 9 años. Ya la niña de ella crecía, todo parecía ser maravilloso. Mi niña permanecía mucho en la UCI de la Mediláser de Neiva, Huila. Y ya la niña de ella para ese entonces tendría unos 15 años y empiezan los problemas porque cuando los niños están en la adolescencia ya se vuelven más rebeldes, ya quieren ser como un poco más libres, todo les molesta. Igual no me quedaba tiempo para estarla cuidando porque era o estar con la niña de ella o dejar mi hija sola en una UCI pediátrica. Bueno, pasan las cosas. Mi hermana tenía para ese entonces esposo, un veterinario de la costa. En mi casa siempre acostumbran a llegar personas como médicos, a hacer la cena navideña, a compartir en épocas especiales, ¿cierto? Ya ella estaba una niña muy bonita, formada, todo bueno. Ella en ese momento de esa época que fue para una Navidad, que ella lo conoció, y él viene de Miami, él es un fue un exparlamentario y estaba lanzándose al Senado. Bueno, compartieron seguramente palabras y hasta números de pronto telefónicos. La verdad, no sé cómo empezó todo. Lo único que sé fue que ese día ella lo volvió a ver después de tanto tiempo, porque él siempre venía a nuestra casa, pero ella en ese tiempo era como más pequeña. Entonces no, bueno, el caso es que cuando yo llegaba del hospital y ella no la encontraba, siempre había un pretexto, decía que se iba a estudiar, que hacer tareas, que no sé qué. Pues como a mí no me quedaba tiempo. Entonces yo no al principio no decía nada, ya lo último, ya ella llegaba a la 1, 2 de la mañana y no se le podía decir nada. Y de pronto también deslumbrada por el dinero del Señor, pues todo ayudaba. Qué edad tenía la niña en ese tiempo? 15 años y unos meses de más. Listo. Eso, en ese trayecto ella duró como casi un año viéndose con él a escondida. Y yo le decía a la mamá, le decía, mira que tengo problemas con su hija, porque ya ella no se quería dejar mandar, no hace caso, llega tarde. Y pues de todas maneras los problemas eran muchos con ella porque
Pues ella creía que yo le había cogido rabia debido a que me mantenía muy estresada con el problema de mi hija. Entonces, pues como era la hija de ella, no permitía nada. Bueno, un cierto día ella llega de viajar. Yo estaba en mi casa, como siempre, preparándome los alimentos para poder salir para la UCI porque estaban preparando a mi hija ya para lo de la primera cirugía. Y ella llega y me dice que, mi pareja llega y me dice que dónde está Yesenia. Yo le dije, "Es para que vea, estas son las horas. Y ha estado todo el día en la calle. No está. Me dijo, ¿usted sabe dónde está? Yo le dije, no, no sé, la verdad yo no sé. En esas viene mi hermana que vivíamos en el mismo sector, como 4 casas más arriba de la casa de mi papi. Y me dice, pues, ¿qué va a llegar si está? Debe estar por allá con Emiro Merlán. Ella le dice a mi hermana que si la puede llevar donde la vio. Mi hermana le dice que sí. Y la lleva y resulta que sí, la encuentra efectivamente con él. Eh, ella llega y le pega. Pues obviamente él era un señor mayor que ella. Tenía esposa, hijos. Él tenía un hogar pues conformado. Bueno, la traen para la casa. En ese instante ella llega y yo le digo, si ve que cae primero un mentiroso que un cojo. Y desde ahí empieza todo esto. Le pegó la mamá. Al otro día yo fui a dejarla al colegio, pero nunca me imaginé que dentro del maletín ella llevara ropa y que se fuera a ir de la casa. Pero era la primera vez que ustedes la veían con el señor, No, o ya en repetidas ocasiones que ustedes se dieron cuenta que ellos yo andaban sí la juntos. había visto. También los vecinos una vez comentaron que él venía a recogerla cerca de la casa donde nosotros vivíamos. Entonces, cuando me comentaban eso, yo se lo comentaba a la madre de ella, pero no, ella decía que no. Igual, de igual manera, ella ya había tenido un novio de la misma edad de ella. Igual ella le había comentado a la mamá que con ese novio ella había tenido relaciones sexuales, porque ella y la mamá tenían a veces como conversaciones donde ella le confesaba cosas. Bueno, ella se va de la casa para el colegio. Se dio la hora de llegar del colegio y no regresó. Eran las 4 o 5 de la tarde y nosotras buscándola, a ver qué compañerita o algo así sabía algo de ella, nada. De igual manera, esa noche fue la peor noche de nuestras vidas, buscando, que pues uno se imagina lo peor, ¿cierto? Sí. Al otro día madrugamos para la inspección de policía, colocar un denuncio. En la inspección de policía nos dicen que hasta las 72 horas no se puede colocar un denuncio. Bueno, no, esos fueron los peores días de nuestras vidas. Empezamos a pegar como fotos, a preguntar quién la había visto. Nada, no se sabía nada. Hasta ese entonces, bueno, era dividiéndonos a buscarla, mi niña en la clínica, una cosa, no, eso fue algo muy complicado. Eh, Decidimos ir a la casa de este señor. Era la única persona que de pronto nos podía dar razón. Como se había lanzado al Senado para que la esposa de él no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, yo sentía como pena de llegar a un lugar donde por primera vez iba a ir yo allá. Y yo dije que era que estábamos trabajando en campaña y que se había acabado la publicidad, que si podían hacer el favor de llamarnos al señor. Él baja del apartamento, su esposa también sale y nos pasan como unas camisetas y unos emblemas para pegar también. Entonces yo le digo, don Emiro, está sucediendo esto y esto y esto y la única persona con que podría estar sería con usted porque ella no tenía nadie más. La única persona que se veía hasta ese entonces con ella y que decían los vecinos que venía y la recogía era él. Cuando usted dice, está sucediendo esto, esto y esto, ¿qué fue lo que en realidad le dijo al señor? Pues que ya nosotras deducíamos de que ellos los dos tenían una relación. Nosotras deducíamos eso porque el que hacía recogiéndola, ella resultaba con dinero de donde no tenía que resultar, porque si nosotros le dábamos
5.000 o 10.000 pesos para el recreo, ella a veces resultaba con 100, 200.000 pesos. ¿De dónde podría sacar ese dinero si nosotros no se lo estábamos suministrando? Sí, ¿Cierto? listo. Tenía para ese entonces una amiga, que era la compañerita con que supuestamente ella hacía tareas y todo eso. Bueno, yo le digo al señor que, que con él era la única persona que él podía estar, que ya se había colocado el denuncio de la pérdida de esta niña. Bueno, él dice que no sabe nada, que no sabe nada. Peor de preocupadas, la preocupación fue peor, ¿sí? Porque yo guardaba la esperanza de que dijera, sí, eso pasa, sí, pero no, nada. Ni a la mamá ni a mí seguíamos con la misma incertidumbre. Pasan los días, hacen una llamada de bienestar familiar al celular de la mamá y le dicen que ella se encuentra en bienestar familiar, que necesitan que ella vaya. O sea, ustedes fueron donde el señor, pero entonces no les Ajá, dio razón de nada. nada, Y para ella nada. resultó En en bienestar bienestar. familiar. ¿Después de cuántos días? Después de 10 días, 10 12 días de pérdida. Ella aparece bien, hacen una llamada y llaman a la mamá de esta niña. Y dice que está en bienestar, obviamente pues felices de que hubiera aparecido, ¿cierto? No sabíamos qué había pasado, qué había sucedido. Ella dice en bienestar familiar que ella no quiere regresar a la casa porque la madrastra y la tiastra le hicieron pegar. Eso fue verdad, ¿cierto? Bueno, Fue verdad porque ustedes le contaron a la mamá que sí, ella se estaba yendo sí, con el señor sí, en con cuestión. con el parlamentario. Bueno, eh, pasan unos meses, hacen el trámite necesario y pertinente, el bienestar familiar. Se la entregan a la mamá otra vez, a la mamá y a una hermana que se podía hacer cargo, pero por parte del papá de la menor, ¿cierto? Se la entregan a ellos. Ella regresa a los meses a mi casa, pero ya viene embarazada del hijo de la madre sustituta, quien supuestamente ella estaba al cuidado y también era menor de edad. Ella sale embarazada del hijo de la madre sustituta. Bueno, eso fue a finales del 2009. Pero Eh, entonces ustedes nunca supieron qué no, pasó durante esos 10 días. ¿Dónde estuvo? ¿Qué no, dijo ella? no, nada. A la Nada. mamá la llamaron, le hicieron como una visita con una psicóloga, con una trabajadora que por lo que ella había dicho que la mamá le había pegado muy fuerte, que la relación conmigo no era la mejor, ¿cierto? Que no quería volver a nuestra casa. Pero nunca dijo nada. Pues igual yo no tenía nada que temer porque pues soy inocente. Yo me fui a juicio porque aún creo y soy inocente. Me fui a una casación, pero en estos delitos es muy difícil que uno se pueda defender y desafortunadamente da pena decirlo, pero la justicia colombiana es muy corrupta. Eh, Hay una declaración donde ella en primera instancia dice, me fui de mi casa porque mi madrastra y mi tiastra me hicieron pegar. Eso fue en el 2009, como les estoy contando. Bueno, entonces ella eh, volvió después de estar con la madre sustituta, llegó embarazada del hijo de la madre Sí. sustituta. Ahí vamos cuando lo Ujú. interrumpí. ¿Y qué pasó después? El 23 de abril del 2012 nosotros llegábamos de un viaje de Santa Marta, cuando mi papá me dice, mami, te llegó una citación al Instituto de Caipas para el cierre del proceso de la entrega de esta menor. Bueno, yo no tenía miedo de nada porque yo no había hecho nada. Yo fui y me presenté con mi hermanita porque vincularon a mi hermana a este proceso también. Porque ella cuando le preguntan que cómo conoce a Miro Merlano Rueda, ella dice
que ella lo conoce porque él es un allegado a nuestra familia. Y sí, eso efectivamente sí es verdad, sí. Eh, Ahí empiezan a vincular a mi hermana, porque dice que mi hermana fue la que llevó a la mamá al lugar donde ellos se veían. Bueno, no le entregan, me voy y me presento al Instituto de Caibas. Yo he sido muy cumplida, yo a las 8 de la mañana yo ya estaba allá en el Instituto de Caibas. Me presenté sin abogado, yo nunca he tenido problemas, mi hoja de vida ha sido intachable hasta ahora, que me veo vinculada en esto. Cuando llego allá con mi hermanita nos dice, eh, la señora de Caibas nos dice que le pasemos en la cédula, nos presentamos, me pregunta por Emilio, yo le comento lo que sé, le pregunta a mi hermana que si él es una llegada a nuestra casa, le dice que sí, y de una vez nos dice que estamos privadas de la libertad, que tenemos derecho a un abogado, que todo lo que diga puede ser utilizado en nuestra contra. Pues la verdad uno queda sorprendido, sorprendidas y esperando. La primera llamada que hicimos fue a nuestro papá a avisar, porque para que él buscara un abogado, En ese momento que les dijeron que quedaban capturadas, les dijeron por qué delito o simplemente les dijeron que quedaban capturadas. quedan capturadas. Nos hicieron las preguntas que les estoy diciendo y nos preguntan por Emiro Merlano, por Yesenia, que de cuántos meses las teníamos, que si sabíamos ella por qué se había ido de la casa. Obviamente que sí, nosotras sabíamos que ella se había ido porque la mamá le había pegado. Bueno, nos llevan para una parte que se llama la URI en Neiva. Todo el día allá, esperamos que llegara el primer abogado. Eh, Nos dijo que estábamos que es que por inducción a a la prostitución, que ese delito era el que nos habían implicado, que teníamos audiencia al otro día, 3 audiencias, un super combo, que era legalización de captura, imputación de cargos y no me acuerdo el otro, pero eran 3 audiencias, salimos a las 10 de la noche. Pues peor, eso fue peor, el tener que apartarme de mi hija, de mi familia, que quedamos privadas de la libertad. En esa audiencia nos dijeron que porque no éramos aptas para la sociedad, peor, sin saber el porqué de esto. Bueno, ahí empieza todo. Nos bajan para la cárcel de Rivera, cuando ni siquiera nosotras nunca en la vida habíamos ido ni de visita, no sabemos ni siquiera dónde quedaba la cárcel, a pesar de que soy de Neiva, nunca me imaginé tener que llegar a un lugar de estos, asustadas. La gente nos decía que eso era lo peor, que le quitaban las pertenencias, ¿no? Cosas horribles. Llegamos. Bueno, entonces, o sea que aquí podemos pasar a la segunda parte del programa, que es donde ustedes nos hablan de la cárcel, de la privación de su libertad y todas las experiencias que han tenido, ¿sí? Ujú. Listo. Entonces, empecemos esta parte contándonos cómo se sintió o cómo fue esa primera experiencia cuando usted llegó a la cárcel por primera vez. Bueno, para nosotras fue eso deprimente. Llegamos, estaban en hacinamiento. La cárcel de Rivera nos suministraba el agua potable por medio de un pozo. Teníamos que dormir en el suelo, asustadas, porque pues así como hay personas buenas, también hay personas que causan miedo. Y debido a nuestro delito, nosotras hemos bregado mucho, hemos sufrido mucho, porque llegamos y las personas no ven sino lo que quieren ellas ver y escuchar lo que quieren escuchar, ¿cierto? Todo el mundo pregunta el por qué, pero como en Neiva llegan los periódicos y desafortunadamente los periódicos son muy amarillistas. Al principio decían, madre vende su hija, vende la virginidad de su hija, sin importar el daño que puedan hacer y causar a las personas. Entonces, ¿a quién le va a gustar eso?
Nosotras nos tocó que pedir seguridad, nos dejaron en las primeras celdas. Una vez llegó una rola de Bogotá, intentó meternos como candela de una celda a la otra, que porque era psiquiátrica. Y no, aparte de que los periódicos y los medios de comunicación, eh, como le digo, son muy amarillistas. eh, Ellas también, a pesar, y a sabiendas de que también vienen por delitos distintos. Hombre, primero cerciórense de las cosas, vean la calidad de las personas, pero hemos sufrido mucho, demasiado. No por parte de la guardia, porque la guardia con nosotras no, sino por parte de nosotras las internas mismas. Entiendo. ¿Y cuánto tiempo estuvo en esa cárcel de Rivera? 7 años, 7 años, los cuales 5 años pasé sindicada y no he podido tener, no pude tener redención porque los sindicados no descontábamos, que la prioridad era ser uno condenado. Y como siempre lo he dicho, yo me fui hasta última instancia porque yo soy inocente, pero no cuento con los recursos económicos para haber hecho una revisión procesal, a pesar de que hubieron muchas incoherencias, eh, de que la fiscalía hizo tratar de parecer de que ella era menor de 14 cuando ella era menor de 18. Obviamente que es menor, pero la ley me juzgó y siento que yo quedé muy mal condenada, pues en el trayecto de los años he visto cosas que las han cometido de verdad y han quedado a un poco menos de condena, 10 12 años. Mi hermana quedó a 22 años y yo quedé a 17 años y un mes.